Tengo una pregunta muy importante que hacerle. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Sí? ¿Por qué usted es cristiana? Piense la respuesta en su mente un momento y hágase usted mismo la pregunta: ¿por qué soy cristiano? Si su respuesta es porque sus padres eran cristianos y le enseñaron y le crearon con los fundamentos cristianos y fue a una escuela cristiana y eso fue determinante para que usted en un momento determinado conociera de Cristo, eso no es toda la verdad completa, es media verdad. Mucha gente nace en un hogar cristiano, pero tiene la opción a rechazar la herencia cristiana. En cambio, otras personas nunca crecieron con conocimientos y fundamentos bíblicos, pero han tenido la oportunidad de venir a Cristo. Entonces, por eso les digo que esa no es la verdad completa. Ahora, si su respuesta es porque un día alguien le presentó la verdad del Evangelio y usted aceptó a Cristo después de que expusieron la verdad pues, de la palabra del Señor, y usted lo declaró a Él como el Señor de su vida, como el Salvador de su alma, y usted piensa que eso le hace cristiano, eso puede ser cierto, pero también constituye solo una parte de la verdad. El hecho de que usted sea cristiano o cristiana no se debe en última instancia a la influencia de sus padres o de sus maestros o de alguna decisión personal de poner su confianza en Jesucristo. Se debe a Jesucristo mismo, a que Él tomó la iniciativa de venir a su vida y de poner en su corazón el deseo de buscarle, de reconocerle. Es Él el que interrumpió el rumbo que llevaba en su vida y captó su atención de una manera quizá espectacular o de manera tranquila, pero hizo que su rostro se volteara donde Él estaba y usted pudiera confiar en Él. No hay nadie más persistente, escúchenme muy bien, no hay nadie más persistente en lo que se refiere a salvar a una persona que Dios. Si Él se decide salvar a alguien, no hay cielo, mar, montaña, profundidad que le detenga para poder hacer su santa voluntad. Y alguien que pudo presenciar precisamente, alguien que pudo atestiguar con su propia vida de esa manera tan especial que Dios tiene de permanecer firme en la búsqueda de un alma perdida, fue un poeta británico llamado Francis Thompson. Thompson vivió una niñez muy solitaria y sin amor. Vivió vida de fracaso en fracaso porque él quería ser sacerdote católico romano como su madre quería, pero no logró terminar y abandonó todo a la mitad. Luego quiso ser médico como su padre quería, pero tampoco logró terminar y abandonó toda la mitad. Después se metió al ejército y en 2 semanas ya estaba fuera porque cuando le hicieron el examen antidrogas resultó de que él era adicto al opio y fue descalificado del ejército. Duraba poco en todos los trabajos que encontraba, ni siquiera 2 semanas. Y se llevaba mal con toda la gente, incluyendo con sus propios padres. Un día decidió irse de la casa a la edad de 26 años para encontrarse a sí mismo por las calles de Londres y llegar a ser un famoso escritor como anhelaba en su corazón. Pero la misma adicción le llevó a vivir en las calles como un pordiosero, a pedir limosna para poder comer, durmiendo en cuanto callejón pudiera encontrar disponible. Así vivió su vida como indigente. Pero dentro de ese vagabundo descalzo y de piel sucia había un corazón al que Dios perseguía insaciablemente. Y lo hizo de una manera incansable hasta que un día Dios prevaleció. Una pareja cristiana se acercó a esos callejones, encontró a Thompson, lo sacaron de esa podredumbre, lo llevaron a su casa, le curaron sus heridas, él logró restablecerse y le dieron la oportunidad no solamente de ser un nuevo
hombre, pero también convertirse en un excelente escritor. Francis Thompson murió a los 48 años, pero antes de su muerte escribió su propio testimonio y lo hizo en forma de poesía. Una oda que es considerada una de las piezas, una de las joyas más preciosas de la literatura inglesa. Ese poema se llama El sabueso del cielo. En un poema místico como El sabueso del cielo, Thompson está explicando el impresionante amor de Dios por su amado, tan incansable que sigue y sigue y sigue persiguiéndole hasta que le alcanza. Este es un pequeño párrafo de aquel poema, escucha con atención. Le huía por las noches y los días, a través de los arcos de los años, y le huía porfía por entre los tortuosos aledaños de mi alma, y me cubría con la niebla de mi propio llanto, o con la carcajada como un manto. He escalado esperanzas, me he hundido en el abismo deslizable para huir de los pasos que me alcanzan. Persecución sin prisa, imperturbable, inminencia prevista y sin contraste. Los oigo resonar y aún más fuerte una voz que me advierte: todo te deja porque me dejaste, todo te traiciona porque me traicionaste. Cada estrofa de este poema de Thompson nos muestra cómo los pasos de ese sabueso del cielo no cesa de perseguir las almas perdidas como lo hizo con él y lo hace con cada uno de nosotros. Al final de este poema, él concluye con las palabras que Dios aparentemente en su mente le dijo: todo lo que de ti tomé, lo hice no para tu mal, sino para que a mis brazos los vinieras a buscar. Levántate ahora, toma mi mano y ven a mí. Francis Thompson expresa este poema resaltando una de las verdades más grandes que todo cristiano necesitamos reconocer: que si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó a nosotros primero. Por eso la idea central de este mensaje es la siguiente: si nosotros somos cristianos, no es porque hayamos decidido por Cristo, no es porque usted y yo nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros desde antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Es gracias a esta persecución de este sabueso del cielo que un día usted pudo encontrarse cara a cara con Él, interrumpir su vida y nacer de nuevo. 17 siglos antes de que Thompson viviera en este planeta, había un hombre que huía de Dios. No era un vagabundo, era un erudito de las Escrituras. No era un drogadicto, sino uno de los hombres más religiosos de su tiempo y los más fieles. No era un fracasado como Thompson, sino una de las mentes más perspicaces de todo el Oriente Medio. Era alguien brillante, persuasivo, dogmático e inmensamente exitoso de acuerdo a las normas de éxito de sus contemporáneos. Mientras Thompson conscientemente huía de Dios, este celoso judío concienzudamente corría hacia Dios. Al menos eso era lo que él pensaba. Me estoy refiriendo a un hombre llamado Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se convirtió en un ejército de un solo hombre contra lo que él consideraba la herejía más peligrosa de su época, el cristianismo. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo número 9, para echar un vistazo a su dramática conversión a Cristo. Para ver de qué manera el Cristo resucitado conquistó la voluntad rebelde de Saulo y lo transformó en un instrumento de gracia para la gloria de Dios. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9.
Saulo hace su primera aparición en escena aquí en las Escrituras, en Hechos capítulo 6, cuando Esteban, uno de los seguidores del Señor, el primer mártir del cual nos habla la Biblia, estaba siendo enjuiciado por el Sanedrín simplemente por estar predicando acerca de la causa de Cristo. Fue condenado a muerte a piedras, como la ley lo atestiguaba a los herejes. Y Saulo estaba allí cuidando precisamente las túnicas de aquellos que levantaron las piedras y las lanzaron en contra de este hombre inocente. La posición tan cercana que Saulo tenía a esta ejecución y la persecución que se desató después de que Esteban murió apedreado, nos hacen ver que Saulo de Tarso era el autor intelectual y cabecilla de este acontecimiento. El libro de los Hechos nos muestra en otros pasajes, lo igual que otras cartas que escribió el mismo apóstol Pablo, Saulo, su nombre de antes, de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo resucitado en su camino a Damasco. Estos versículos que leo para usted narran específicamente lo que él con sus propias palabras comentaba en cuanto a su vida pasada y su vida actual. En Hechos 22, versículo 3 leemos, dice: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener tanto celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de esto, de que es verdad, porque recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Luego más adelante en Hechos 26, versículo 9 dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel y di mi voto en contra de ellos cuando los encadenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Finalmente en Gálatas 1:13 dice: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis contemporáneos judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Hay otros escritos como este donde Pablo no tiene pelos en la lengua, no endulza las palabras para mencionar lo terrible que él era como seguidor de la iglesia de Jesucristo. Él decía las cosas como realmente eran, como él las veía en ese momento. Comprendió hasta donde él podía que era por la causa de Cristo que hacía todas estas fechorías, hasta que un día se encontró cara a cara con aquel a quien él, sin saberlo, realmente perseguía, y era Jesús. El Señor se encontró con él justo en el pozo de la confusión y de la desesperación donde él se encontraba. Uno de los padres de la iglesia, de nombre Agustín de Hipona, llamó a la conversión de Pablo la violenta conquista de una voluntad rebelde, y es muy apropiado ese título. La describió como el cambio de la naturaleza feroz de un toro embravecido convertido en un humilde cordero tranquilo y manso. ¿Cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo sucedió? El propio apóstol Pablo se lo dijo a Tito en su carta, en Tito 1:13, por la misericordia de Dios que me alcanzó. Y ha sido esa misericordia de Dios que ha alcanzado a cada uno de nosotros y nos ha parado en seco en el trayecto de vida que llevábamos. Ese sabueso del cielo no descansó hasta encontrar a Saulo y pararlo.
allí, en ese momento. Como veremos a continuación en el relato de de Hechos 9, que Lucas hace, Saulo sufrió una milagrosa transformación. Ocurrió cuando una luz cegadora se presentó ante él en pleno mediodía, en ese camino a Damasco, cuando iba rumbo a hacer una de las más grandes fechorías y más terribles genocidios de los judíos cristianos en ese tiempo. Ahí vemos la conversión de un hombre violento en el camino a Damasco. Saulo había comenzado un reinado de terror en Jerusalén. Era conocido por todos lados por su despiadado deseo y su vista que emanaba rabia y su sed de coraje, de sangre, de acabar con este grupo que empezaba a surgir por todos los lados. Su intento era destruir la iglesia que comenzaba. El término a los seguidores del camino nos muestra que eran seguidores de aquel que una vez dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es decir, seguidores de Cristo mismo. En ese tiempo, como no había otro nombre para poder clasificar a este grupo o secta, decían: ahí están los del camino, o los seguidores del camino. Y llegamos al capítulo 9 de Hechos y vemos que comienza abruptamente, porque la sangre que tenía Pablo en sus venas hervía cuando él se dirigía hacia Damasco con una rabia asesina. Me imagino, porque estamos en el capítulo 9 y la vez anterior estudiamos el capítulo 8, donde Felipe estaba teniendo una gran campaña evangelística, si quieren decirlo, en Samaria. Imagínense, Saulo tenía que pasar por Samaria, y cuando vio el éxito del ministerio evangelístico de los apóstoles, pues le hervía todavía más la sangre. No podía pensar en la hora de llegar hasta Damasco para poder hacer lo que tanto deseaba hacer, que era apresar a esos creyentes y llevarlos a Jerusalén, para una vez que fueran ellos encarcelados y castigados, ver si era posible erradicarlos del mapa. Hechos 9:1 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos, a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Damasco habría sido un lugar popular porque ofrecía protección. Era una ciudad muy grande, la antigua capital de Siria, una ciudad mercantil, una ciudad muy exitosa, una ciudad donde había muchos, era el punto de cruce de muchos caminos que iban a otras regiones. Muchos de los judíos habían decidido radicar en ese lugar porque sentían la protección de una ciudad grande. Habían huido de Jerusalén algunos, se habían quedado en varios lugares, pero un buen contingente de judíos había llegado hasta Damasco. Cuando Saulo se enteró de que estaban allá en Damasco, él no pudo esperar más, pidió ayuda, ya que había una situación política bastante difícil en ese momento, pero pidió ayuda a la guardia del templo, en este caso a los sacerdotes, para que le dieran cartas y le permitiera entrar a las sinagogas donde ellos se reunían y poder apresarlos y traerlos de regreso a Jerusalén. Después de obtener los documentos, se enfiló a Damasco, una ciudad a 140 millas, 230 kilómetros al noreste de Jerusalén, al noreste, de Jerusalén, en un viaje que tomaba algunos 6 días a pie llegar allá. Aunque era común que la gente tomara descansos cuando se enfilaban hacia Damasco, Saulo no tomaba ningún descanso, no podía esperar hasta llegar a Damasco. Lo sabemos porque en otro reencuentro de aquí mismo del libro de los Hechos se menciona de que cuando tuvo este encuentro con Jesús era precisamente a la luz del mediodía. En el sol del Oriente Medio eso es caliente. La gente acostumbraba a tomarse un descanso bajo un oasis, alguna palma, algún lugar para cubrirse del calor, pero a él no le importaba. Le ardía más la sangre por dentro que el sol que estaba allá afuera. Pero Dios ahí le puso un alto. ¿Alguna vez ustedes han visto a un perro que está atado a una cadena o una soga, a un poste,
que está lo suficientemente larga únicamente para llegar hasta donde está la barda, hasta donde está la cerca, porque lo que ustedes quieren es protección adentro, pero no quieren que el perro se salga, ¿verdad? Y lo vaya a atropellar un carro o pueda morder a alguien. Pero lo ha visto cómo está atado al cuello, ¿verdad? A un poste. Y luego de repente hay un ruido y sale corriendo el perro y de repente la cuerda lo jala y ¡pum! Vamos para atrás, ¿no? Le pone un límite a la cuerda, el tamaño de la cuerda. Así nos podemos imaginar el límite que Jesús le estaba poniendo a Saulo de Tarso. Después de dejarlo hacer todas sus fechorías, llegó el momento en el que le puso la cuerda y le dijo: párate, chiquito, hasta aquí llegaste. Y cuando el Señor dice basta algo, es porque es basta. La asombrosa conversión de Saulo, mediante la cual él puso su fe en Jesucristo como Salvador, se desarrolló en cinco fases: un contacto, convicción, conversión, consagración y comunión. Déjenme explicarles brevemente cada una. Contacto, versículo número 3. Saben, Dios siempre inicia el contacto cuando se trata de la salvación. Él siempre es el que toma la iniciativa a la hora de que una persona pone su confianza en Él como su Dios, como su Salvador. Usted no está aquí porque usted le dio la gana de venir. ¿Sabe qué? Dios puso en su corazón venir aquí, por eso está usted aquí. Lo mismo sucedió en el momento en el que usted vino a Cristo por primera vez. Lo que significa es que si usted no viene, entonces usted se enfrentó en contra de Dios, le dijo: aquí mando yo, no tú. En muchos aspectos es totalmente claro que Dios toma la iniciativa de hacer el primer contacto. Vea lo que dice el versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Fue confrontado con la aparición de una luz resplandeciente. Saulo y sus compañeros se llenaron de temor hasta se cayeron al suelo. Y déjenme corregir un error bien grave, porque mucha gente dice que Pablo se cayó en un caballo. Lea su Biblia, ahí no hay caballos ni a 20 millas a la redonda. No. Y nos lo pintan, ¿verdad? Y no lo sabemos y lo repetimos. Es que la luz lo tumbó del caballo. Caballos, nada. Ellos iban quizá a pie o a lo mejor iban a caballo, pero en ese momento que vieron la luz no andaban en un caballo. Fue tan impresionante y de repente que se asustaron y cayeron al suelo. No solamente él, sino todos aquellos guardias que lo acompañaban. En Hechos 22 nos damos cuenta de que este encuentro se llevó a cabo en pleno mediodía. Y luego cuando llegamos a Hechos 26, versículo 13, leemos lo siguiente. Cerca del mediodía, mientras iban de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos andábamos buscando la manera de poder ver el eclipse solar, ¿verdad? Porque sabíamos lo dañino que eso era. Y teníamos que conseguirnos unos lentes específicos y certificados, si no corríamos el riesgo de quedar ciegos. Imagínense ustedes la experiencia del apóstol Pablo, antes Saulo, cuando la luz que vio era mucho más fuerte que la propia luz del sol. Así de refulgente y brillante era que eso lo dejó ciego momentáneamente o al instante. Lo que Pablo tuvo ahí fue una teofanía, una manifestación visible de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos ese tipo de teofanías, más tarde conocidas como la Shekinah, de la gloria de Dios. Aunque no lo hace de manera tan dramática, Dios todavía sigue interrumpiendo nuestras vidas cuando se trata de convertir a una persona que está alejada de sus caminos. Hay gente que busca experiencias como la de Damasco con Saulo, pero no este es un patrón que debemos buscar, porque de alguna otra manera Dios sabe qué utilizar en nuestras vidas para pararnos en seco y recordarnos que Él es Dios. Al menos fue el medio que Él utilizó con Él, pero a través del Espíritu Santo todos los días muchas personas vienen al arrepentimiento y a una reconciliación con Dios. Esto fue necesario y lo sigue siendo porque nosotros, por nuestra propia iniciativa, no podemos acercarnos a un Dios santo y poderoso. Tenemos que ser traídos por Él. Aún la salvación que tenemos no es nuestra y la fe con que nosotros queremos Él no es nuestra. Toda la tiene que proporcionar nuestro Dios. Por lo tanto, el mérito es de Él. ¿Se dan cuenta por qué nuestra fe, nuestra confianza y nuestra salvación está asegurada en Cristo? Porque todo pertenece a Él. No hay intervención humana. Lo único que yo y que ustedes tienen que hacer es confiar
y obedecer a Jesús. En ninguna parte se declara más poderosamente la verdad de que no es por medios humanos, más que cuando Pablo le dijo a Tito en Tito 3:3 lo siguiente: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿Sabe por qué estoy yo aquí? No porque me gradué del Seminario Teológico de Dallas y me dieron un título de teólogo. Estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios. ¿Sabe por qué usted está aquí en este lugar donde se encuentra y usted puede clamar que es cristiano? Es por la gracia y misericordia de Dios, no porque usted se lo merezca, porque si somos claros, nadie se lo merece. Es por el amor de nuestro Señor. Por cierto, una de las cualificaciones para ser apóstol en la antigüedad era que éste tuviera que ver con sus propios ojos que se habían de comer los gusanos al Cristo resucitado personalmente. Y aquí, en este aspecto, Saulo, que después se convertiría en el apóstol Pablo, estaba precisamente teniendo su encuentro con él. Por lo tanto, aquí vemos cómo él tuvo el contacto con Dios, pero la iniciativa fue de Dios para encontrarse con Pablo. Segundo, convicción, versículo 4. La verdadera salvación incluye una convicción de pecado. El crimen de todos los crímenes, escúcheme usted muy bien, el crimen de todos los crímenes en el que se condenarán muchos hombres, muchos seres humanos eternamente en el infierno, es por negarse a amar y a seguir al Señor Jesucristo. ¿Sí? Usted puede estar escuchándome, usted puede sentirse cómodo conviviendo con otros cristianos, haciendo negocios con otros cristianos, pero si usted nunca ha tenido una relación personal con Cristo, si usted no cree en Él, usted se va a condenar en el infierno si muere el día de hoy. Y de eso nadie lo puede salvar. Ni su intelecto, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus abuelos que son cristianos. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida, si usted no ha puesto su confianza en Él, usted va al infierno. Ni María, ni los santos ángeles, ni Buda, ni Mahoma, absolutamente nadie, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él mismo afirmó esto en Juan 16:9 cuando dijo: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el pecado que pone triste el Espíritu Santo, cuando nosotros nos negamos a creer en Jesús como nuestro Señor. Saulo sabía suficientemente acerca de la fe cristiana como para aceptarla o rechazarla. Él conocía las afirmaciones de Jesús, había oído las historias, había escuchado de sus enseñanzas por ahí, era contemporáneo de él. Es más, cuando habló con Esteban y cuando lo enjuiciaron en el Sanedrín y él declaró todo lo que sabía Esteban, él estaba escuchando la verdad del mensaje del Evangelio, pero rehusó creerla. Él estaba en un pecado muy fuerte que lo llevaba destinado al fracaso total, a una condenación eterna. Pero lo que nunca sabía este cazador de cristianos es que él estaba siendo perseguido también por un cazador celestial. Porque el corazón de Pablo, el corazón de Saulo, le importaba mucho a Dios. Y Dios fue persistente. Aunque negara a creer en Jesús, que Jesús creía en él. Y lo alcanzó. Por eso cuando vemos aquí en el versículo 4 que se acerca y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se da cuenta? Esta voz conoce el nombre de este hombre. Esta voz es Jesús. Nadie es extraño para Dios. Usted es conocido por Dios, y no solamente usted, sino todo lo que hace o no hace. No hay individuo en este planeta, no hay persona, por más raro que sea su nombre, que Dios no conozca cuál es su nombre. Y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Se da cuenta? No le dice: ¿por qué estás persiguiendo a mis hijitos? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Está diciendo: ¿por qué me persigues? Porque escúcheme muy bien, si usted y yo somos cristianos, pertenecemos a la iglesia de Cristo, y cualquiera que ataca a la iglesia de Cristo ataca directamente al Señor Jesucristo, porque es su cuerpo.
Así que cuídese la siguiente vez que usted se queja. Ay, en la iglesia es toda la gente es hipócrita. Cuidado porque usted está diciendo el hipócrita a Cristo. Cuídese la siguiente vez que diga que todas las personas que están ahí son personas que son ineptas o que son personas que son ignorantes. Cuídese porque esta es la iglesia de Cristo, por si usted no lo sabía. Cualquiera que se mete con la iglesia de Cristo, la iglesia universal y la iglesia local, se mete con el Señor Jesucristo mismo. Eso fue suficiente para que él tuviera esa conversión. Versículo número 5. La conversión es el siguiente punto. Saulo responde a aquella voz con una pregunta: Señor, ¿quién eres? Pero me da mucha risa porque Saulo, aunque no reconoció inmediatamente que esa voz era de Jesús en sí, tenía cierta intuición de que esa voz tenía que ser alguien sobrenatural. No podía ser alguien de carne y hueso como él. De alguna otra manera intuía que se trataba de Dios, aunque él no quería reconocerlo en ese momento. Estaba obedeciendo sus pasiones internas, estaba haciendo lo que le venía en gana. Cuando escuchaba el evangelio de Jesucristo, lo primero que llegaba a su mente era un pensamiento negativo en contra de esto. La peor pesadilla del Saulo de Tarso era llegar a descubrir que verdaderamente Jesús era el Mesías judío, de que el cristianismo era verdaderamente auténtico, de que el evangelio era la verdad de Dios y de que él estaba luchando en contra de Dios. Era su peor pesadilla y ahí su pesadilla se estaba volviendo realidad. Fue entonces que el Señor se identificó para asegurarle que no quedara ninguna duda en la mente de Saulo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, por si no le quedaba duda. Cuando Saulo oyó estas palabras, la luz de la verdad le fue confirmada en el alma y el evangelio cobró vida, pero de manera positiva ahora. Conocía lo suficiente acerca del evangelio de Cristo, del cristianismo, porque él estuvo debatiendo con el propio Esteban. Jesús, a quien él creía muerto, ahora estaba vivo delante de él. Saulo quedó aplastado en aquel lugar y su corazón desgarrado por el arrepentimiento, que fue sanado por la fe en Cristo. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto: consagración. En el versículo 6 encontramos que la sinceridad de la conversión de Saulo se hizo evidente en un instante. Saulo sumisamente le responde al Señor, y aunque no aparece en Hechos 9, sus palabras aparecen en el testimonio que dio más adelante en Hechos 22:10. Y le responde al Señor: ¿qué debo hacer, Señor? La rendición de Saulo fue total mientras se sometía humildemente a la voluntad del Señor, que tanto había odiado y perseguido. En respuesta a la pregunta de Saulo, el Señor le responde de esta manera, versículo 6: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Lucas observa aquí en el versículo 7 lo siguiente: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Los acompañantes de Pablo vieron la luz, oyeron la voz, pero el mensaje únicamente era para Saulo y para nadie más. Él solamente pudo entenderlo. Esta es una evidencia de que el incidente no es producto de la imaginación de un ser humano, sino que fue un hecho verídico y real. Luego vemos a Saulo haciendo tal como el Señor lo dijo aquí en el versículo 8. Se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. El hombre potente, el hombre prepotente, el hombre autosuficiente, humillado, llevado de la mano, porque él no podía de otra manera hacerlo solo. Entró a Damasco, sí, pero no como él pensaba. Él pensaba entrar como un triunfante, poderoso, alguien que provocaba terror, como un toro salvaje. Pero entró como un humilde y manso cordero, sumiso, obediente, pero nacido de nuevo. Lo que nos lleva al último punto en la conversión, la comunión, versículo 9. Lucas menciona que Saulo
permaneció allí, ciego durante 3 días, sin comer ni beber. En otras palabras, los 3 días de ceguera y ayuno y oración fueron el tiempo suficiente para establecer la comunión con Dios y esperar en la siguiente asignación de parte del Señor. Alan Redpath dijo una vez: la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Aunque la conversión es el milagro de un momento, se necesita tiempo para poder llegar a la madurez. Tiempo en el cual podemos prepararnos espiritualmente y llegar al punto en el cual vamos avanzando hasta llegar a la meta. Déjenme hacer un pequeño paréntesis y de cierre para explicar algo que siempre me ha intrigado. Un mensaje que hay, porque la Biblia Reina Valera incluye este pasaje, pero la versión de la Nueva Traducción Viviente no lo incluye, sino más adelante. Y es una frase muy común que ustedes han escuchado: dar de coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Déjenme explicarles a ustedes qué significa, porque eso tiene que ver con todos nosotros. La conversión de Pablo, aunque fue la más celebrada de la historia, no ocurrió solamente en un instante, como dice Alan Redpath. No fue el milagro de un momento nada más. Fue el milagro de un momento cuando la luz apareció, pero ya Dios había estado tocando el corazón de Saulo en repetidas ocasiones. Es por eso que la frase que le dice aquí en Hechos 26:14 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. La palabra aguijón es la palabra griega kentron y se puede traducir como espuela, como una vara larga, puntiaguda o como un aguijón. Con bastante frecuencia en el griego clásico se utilizaba como el instrumento que seguía a aquella persona que tenía una bestia de carga, un buey o un asno, y tenía que apurarlo para que avanzara, y con este aguijón le pegaba en el trasero para que se moviera, o lo pullaba, lo picaba, lo aguijoneaba. De esta manera podía moverse. Pero a veces se irritaba este animal y volteaba y quería darle de patadas a lo que lo estaba apoyando. Y ese es el dicho común de dar de cosas contra el aguijón. En otras palabras, estar queriendo patear aquello que tiene la mano el que lo está aguijoneando. La versión de la Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice: qué difícil, qué inútil te es, Pablo, oponerte a mi voluntad, así como lo traduce. A veces nosotros estamos luchando contra la voluntad del Señor y damos patadas, damos de cosas contra el aguijón. No queremos porque no es el tiempo, no es nuestra manera, no es como queremos. Y Dios nos está diciendo que este es el tiempo de actuar aquí, o del tiempo de hacer esto, o el tiempo de moverse allá, y nosotros no, porque tiene que ser como nosotros queramos, como Saulo de Tarso. Pero él lo estaba haciendo en repetidas ocasiones. Primeramente, él aguijoneaba a Saulo en su mente, con todo lo que él había escuchado de Jesucristo. Aunque él se rehusaba porque decía: ¿cómo es posible que este hombre, que este ser humano, este hombre que murió en un árbol, cuando la ley nos dice que todo aquel que es colgado en un árbol es maldito de Dios, cómo este es el Mesías escogido? No, no es posible. No puedo creerlo, no me resisto a creerlo. Pero escuchaba hablar de él, escuchaba las sanidades que hacía, escuchaba la enseñanza que hacía, y algo en su corazón, algo en su mente simbraba en su corazón. Pero también lo aguijoneaba en su memoria. Saulo probablemente se acordaba de cuando fue testigo de la muerte de Esteban, con lo que decía Esteban cuando hablaba de que él veía a Dios y a Jesucristo parado a la diestra del Padre. Y luego pedía perdón por aquellos que lo estaban enjuiciando y que estaban atormentándolo hasta matarlo. La sangre pudo haber salpicado las túnicas que él cuidaba, y quizás se quedó con una de ellas como un recordatorio ferviente de por qué esta gente está dispuesta a morir por un farsante. Aguijoneaba también su conciencia. ¿Por qué? Porque él vivía una vida impecable como maestro de la ley, pero por dentro él sabía que todo era externo, porque internamente él tenía codicia. Filipenses 3:6 nos dice de que aunque él era perfecto, en Romanos 7, de 7 al 9 nos dice de que la codicia fue lo que lo llevó a la ruina. Número 4, era aguijoneado en su espíritu. Saulo, como judío, había creído en Dios desde su niñez. Desde su juventud conocía y tenía una conciencia limpia, pero había muchas cosas que lo distanciaban. No llegaba a la perfección porque había pensamientos que lo atacaban. Y él decía: lo que no quiero hacer es lo que hago, pero ay, miserable de mí, ¿cómo es posible que lo que debo hacer no hago? Y hago precisamente lo que no quiero hacer. Estos son aguijones con los que el Señor Jesucristo ya había comenzado
a trabajar con Saulo, pero no escuchaba, hasta que un día lo paró en seco. La pregunta que le tengo yo a ustedes es, ¿cuáles aguijones ha utilizado Dios en su vida? Donde le ha estado pullando, donde le ha estado punzando para que usted haga lo que Él dice y usted no decide. Ir a estudiar a un seminario, irse de misionero a otro país, compartir del Evangelio, mudarse a otro lugar, ayudar en tal misión, servir en tal cosa. Yo no sé cuál puede ser la cosa que Dios está insistiendo. Deja a ese novio o esa novia porque no te conviene. No te divorcies, por favor, yo voy a arreglar tu matrimonio. ¿Cuál es el aguijón que Dios está utilizando? Sea lo que sea, puede ser su obstinado corazón lo que está haciendo que el dolor se impregne más y más en su vida. Pero deje de dar de cosas con el aguijón y ríndase al Señor hoy. ¿Qué se necesita para alterar el rumbo de su vida? Hacer lo que Dios quiere que hagamos. La conversión de Saulo ha sido una de las más famosas de todos los tiempos. De verdad, no fue una conversión repentina, sino una rendición repentina. Porque como lo vimos anteriormente, Dios de alguna u otra manera había estado aguijoneando la mente, la conciencia de Saulo de Tarso para tratar de captar su atención hasta que llegó el momento en el que no pudo contenerse más. Y finalmente, dejando a un lado el orgullo, él pudo doblegarse y reconocer a Jesús como el Salvador. Es verdad que esta conversión de Saulo es una de las más famosas y no ha habido ninguna otra que se registre en las Escrituras tan impresionante como la de este hombre pecador. Pero aún con todo esto, Dios sigue fabricando santos de pecadores. El inglés George Littleton escribió una vez que él consideraba que la transformación que Saulo sufrió fue la prueba fehaciente de que el cristianismo realmente es una revelación de parte de Dios. Miren, el contraste en el cambio de Saulo de Tarso fue muy grande, fue notable. Comenzando, por ejemplo, con el cambio de nombre de llamarse Saulo de Tarso a llamarse Pablo. Lucas registra en Hechos 13:9 por primera vez este otro nombre. En aquel tiempo casi todos los judíos tenían dos nombres. Uno era el nombre hebreo que usaban ellos con la gente que tenía más confianza, la gente más cercana a ellos, los familiares. Y el otro era el nombre griego, que era el nombre que se conocía en el público para la demás gente que no era tan cercana. Por ejemplo, usted recordará el nombre de Cefas. Cefas es el nombre hebreo de Petros, que usted conoce como Pedro. Cefas en hebreo, Pedro en griego. Tomás, por ejemplo, es el nombre hebreo y el nombre griego era Dídimo. Usted ha escuchado hablar como Tomás el Dídimo. Es una repetición que se hace de su nombre. Uno es hebreo y otro es griego. Los dos nombres significan mellizos o gemelos. Luego tenemos el nombre de Yeshua y el nombre griego de Jesús. Yeshua es hebreo, Jesús es griego. Ambos nombres significan Salvador. Entonces llegamos al apóstol Pablo, que originalmente su nombre era hebreo y se pronuncia, por cierto, Shaul. ¿A qué le suena? Saúl. ¿Qué otro Saúl conoce usted en la Biblia? En el Antiguo Testamento el primer rey de Israel se llamó Saúl, ¿cierto? El nombre de Saúl significa invocado o pedido. El pueblo pidió a ese hombre como rey, Shaul. Pero los traductores de la Biblia han puesto una distinción entre Saúl y Saulo para esclarecer la diferencia entre uno y otro, que puede confundir a cualquiera. Pero si usted le llama Saúl o Saulo, es el mismo nombre. En este caso, él recibe un nombre nuevo llamado Pablo en griego, que por cierto la palabra Pablo significa pequeño. No porque Pablo en sí fuera una persona baja estatura, simple y sencillamente era el significado de su nombre. Él en ocasiones se consideraba el más indigno, el más pequeño de todos los apóstoles, ¿cierto? Cuando Pablo asumió completamente su misión como el apóstol para los gentiles, él dejó de llamarse Saulo, era su vida anterior, y ahora comenzó a llamarse Pablo, el apóstol
Pablo. Esa fue una señal muy clara de su cambio, porque a partir de ese momento ya no volvió a mirar atrás, más que para recordar todas las cosas malas que había hecho y decirle a muchos de los cristianos en las diferentes iglesias que la gracia de Dios le había transformado. Esa fue la causa, de acuerdo al apóstol Pablo, de la transformación que sufrió él, de la conversión que tuvo. Él mismo lo declara en 1 Corintios 15:10, diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ¿cuál fue la causa de esta conversión de Saulo? La gracia soberana de nuestro Dios. La gracia que todavía sigue haciendo su obra en muchos pecadores hoy en día. Hizo su obra cuando nos alcanzó a nosotros. Nadie está tan lejos de la gracia de Dios para ser alcanzado y transformado cuando está dispuesto a rendirse completamente al Señor. Saulo no se decidió por Cristo, sino que fue Cristo el que se decidió por él. Él tomó la iniciativa. Por eso podemos decir que la conversión de Saulo de Tarso fue el milagro del momento. Sin embargo, su transformación, como vemos en el resto de sus cartas, ha sido un proceso que duró toda la vida. Él lo mencionaba como una carrera. Ya al llegar al final de su vida, en la segunda carta que escribió a Timoteo, él mismo lo expresaba, dice, he peleado la buena pelea. He corrido la carrera, ¿verdad? Ya hablando de que llegaba al fin de su vida, pero él pudo pasar por ese proceso de transformación de una manera increíble. Pero, aunque sabemos que fue la gracia soberana de Dios quien se apiadó de un hombre tan pecador como Pablo, démonos cuenta que en ningún momento el Señor Jesús, que se le aparece en aquel camino a Damasco, obliga a Pablo a cambiar, obliga a que sea distinto para poder aceptarlo, obliga a que haga los cambios inmediatos. Simple y sencillamente, lo que vemos en esta interacción de Jesús con Saulo, vemos que así como Saulo era de terco y obstinado y de una persona que tenía una determinación firme, Dios utilizó. La diferencia es que antes el carácter de él era terco y obstinado a tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Pero después de su conversión fue terco y obstinado con tal de proteger a la iglesia de Cristo. Esa parte de la transformación que él recibió. Pero su personalidad en muchos aspectos no cambió. Cambiarán a lo mejor nuestros temperamentos cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Pero hay cosas en nosotros que Dios espera que sigamos utilizando para su obra. Por eso que el Señor Jesucristo le decía a sus seguidores que ellos fueran astutos, ¿verdad? Que fueran sagaces como las serpientes, que fueran dóciles como las palomas. En otras palabras, hay un diseño que cada uno tiene. Dios espera que en lugar de utilizarlo para el mal, lo utilicemos para el bien, para el avance de su reino aquí en la tierra. Pero Dios se encarga de quitar las impurezas que pueda haber, cosas que Él no ha puesto ahí, que significa que son un estorbo para lograr ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Pero fue indiscutiblemente la gracia soberana de Dios la causa de esta conversión. Él se apiadó de este hombre, lo paró en seco y empezó a hacer un proceso transformador en su vida. El hombre que entró en Damasco en aquella ocasión fue un hombre transformado. El que había pensado llegar a Damasco como una fiera, como un toro salvaje, debido a la pasión que tenía por acabar con los cristianos, entró, pero tuvo que ser ayudado, tomado de la mano por la ceguera que había sufrido cuando se encontró con el Señor. Tuvo que ser ayudado a entrar a la ciudad como un manso cordero. Esta fue parte del proceso que él vivió. En el versículo 6 vemos que Jesús manda a Saulo a levantarse y a esperar en Damasco hasta recibir instrucciones de lo que tenía que hacer. Dese cuenta, antes de su conversión, Saulo hacía lo que le venía en gana, él opinaba lo que él quería, él tomaba las determinaciones que él deseaba, pero ahora, como convertido a Cristo, él estaba dispuesto a obedecer y hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que todos nosotros los cristianos debiéramos entender. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos.
Ahora permitimos que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos llene para poder ser gobernados por Dios y que nos dirija a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El que usted se rebele con Dios constantemente da muestras en que la naturaleza anterior a la conversión suya todavía sigue activa. En lugar de someterse voluntariamente, completamente al Señor para que Él haga en usted y a través de usted lo que Él quiere hacer. Ahí usted comienza a demostrar si usted realmente ha entendido lo que significa ser salvo. Pablo se mencionaba a sí mismo como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo, como el peor de todos los pecadores. Sin embargo, consideraba que todo en su vida, todo lo que había logrado, era basura comparado con haber alcanzado el más hermoso tesoro, que es tener a Jesús en su propia vida, en el Espíritu Santo. Somos cristianos, no porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Esa es la causa, la gracia de Dios, la causa de la conversión. Ahora veamos cuáles son los resultados o los efectos de la transformación del apóstol Saulo o del apóstol Pablo. Ahí en los versículos 10 en adelante vemos tales efectos de la transformación que él siguió. Siguiendo con la historia que relata aquí Lucas, el evangelista, que es el autor del libro de los Hechos, y hablamos ya de la causa de la conversión, ahora vamos a hablar de los efectos de la transformación. Ahí en Hechos 9, versículo 10, vemos que la transformación de Saulo fue en cuanto a sus actitudes y en cuanto a su carácter. Él comenzó a mostrar una evidencia palpable de que ya no era la persona que él antes era en esos aspectos en su vida. De inmediato comenzó a demostrarlo debido a su amor por Dios y a su amor por los demás. Ese amor fue demostrado de una manera muy particular cuando él empezó a relacionarse con Dios de una manera distinta, cuando comenzó a relacionarse con la iglesia de Dios de otra manera distinta y cuando comenzó a relacionarse con el mundo incrédulo de una manera distinta. Vamos a ver el proceso que llevó a Saulo a esta transformación tan radical en estas tres relaciones que él comenzó de nuevo en su vida espiritual. Veamos la primera de ellas, su relación con Dios cuando le conoció a él personalmente. Fíjese lo que dice el versículo número 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó diciendo, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Primero, Saulo tuvo una nueva actitud de reverencia hacia Dios. Antes él no hablaba con esa intensidad con Dios, lo hacía en forma ritualista como todos los fariseos de su tiempo. Ananías recibe instrucciones de ir a ministrar a este nuevo creyente o nuevo convertido y se le dijo, en este momento él se encuentra orando. Dios está consciente del tiempo en que sus hijos o sus hijas están orando. Él sabe perfectamente en el lugar donde se encuentran y cuáles son las motivaciones reales detrás de sus oraciones. Es interesante cómo Dios no pasa por alto ninguna de las oraciones de sus hijos. Él constantemente está prestando oídos a ellas. Tarda en responder porque tiene un propósito. Muchas veces Dios contesta sí, y eso es maravilloso. Otras veces Dios contesta no, y eso nos duele, pero pasa. Pero la parte que más nos preocupa es cuando Dios nos dice, espera, todavía no es el tiempo. En ese momento, Saulo de Tarso estaba orando y la respuesta no había llegado, pero iba en camino. Y iba en camino con un hombre llamado Ananías. Había pasado 3 días desde su encuentro con el Señor resucitado en aquel camino a Damasco, y durante esos 3 días, dice aquí la Escritura, que él no comió ni bebió absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Pablo estaba ayunando. Esos 3 días él se sometió a un ayuno porque como estaba en oración para buscar quizá la dirección de Dios con respecto a lo que tenía para él,
no quería ningún tipo de distracción, no quería levantarse a comer nada, sino que se dedicó completamente a la oración y dejó de comer y de beber agua en esos 3 días. Ahora, no era la primera vez que este fariseo hacía esto. Él era fariseo, fariseo de fariseos, una persona que acostumbraba. En otros pasajes vemos cómo él mismo decía que ayunaba hasta 2 veces a la semana. Si usted se acuerda de la parábola del fariseo y del pecador que estaba orando en el templo, él constantemente hace alarde del ayuno y la oración y sistemáticamente cómo lo hace. Pero sabemos que su motivación no era la más adecuada o la sincera. Él, de alguna otra manera, así había actuado hasta este momento, hasta este instante en el que él se encontraba orando y ayunando, buscando la dirección del Señor. A medida de que Jesús se hizo real en su vida, de que la cruz se hizo real en su vida, Saulo se había reconciliado con Dios y por lo tanto disfrutaba de un inmediato acceso a Dios, pero ahora, tal como Jesús lo enseñó, como su Padre Celestial. Era algo que no les gustaba a los líderes religiosos judíos de aquel tiempo, que Jesús hablara con Dios como su Padre, cuando esa fue la oración que enseñó a sus seguidores el Señor Jesucristo. Saulo quizá hablaba con Dios como Adonai, como el gran yo soy, pero ahora podía dirigirse a Él como su Padre, porque una nueva relación había comenzado. Vemos pues que la relación con Dios era distinta, era nueva para el apóstol Pablo, el apóstol Saulo. ¿Cuál pudo haber sido la oración de Saulo? ¿Por qué cree usted que haya orado él? Podemos suponer que oraba por perdón, por sus pecados y todas las fechorías que hizo. Andaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Buscaba y tenía un hambre, una sed. Dice literalmente en la escritura que su aliento era como si estuviera bufando como un toro salvaje y por el deseo que tenía de acabar, de triturar, de matar, de desaparecer a los cristianos de la faz de la tierra. Quizá él pedía perdón por todas las cosas malas que había hecho. También puede ser que él pidiera sabiduría para entender cuál era el plan que seguía, qué iba a hacer ahora, porque ya no iba a tener las amistades que antes tenía, ya no iba a tener el trabajo que antes tenía, ahora su vida era completamente distinta, no sabía que el futuro le esperaba. Y quizá oraba pidiendo poder para poder ejercer cualquier cosa que Dios le dijera que hiciera. Esas son las oraciones que tenemos que hacer constantemente nosotros. Pedir al Señor perdón por nuestros pecados, pedirle al Señor sabiduría para saber qué es lo que Él quiere que hagamos y también pedirle fuerza para que a través de su Espíritu Santo que ya vive en nosotros nos dé la fortaleza necesaria para realizar cuando el Señor diga que hagamos algo que nos parezca a nosotros sumamente difícil. Difícil fue lo que vivió este pobre de Ananías cuando el Señor le manda a ir a encontrarse con él. Pero veamos cómo esos mismos labios que respiraban amenazas de muerte, como era el apóstol Saulo, aquel toro salvaje, se convirtió en un manso cordero. El primer resultado de la conversión es siempre tener una nueva conciencia de cuál es nuestra relación con Dios. Usted antes de convertirse al cristianismo, antes de convertirse a Cristo, y déjenme decirles algo muy importante, convertirse al cristianismo no es convertirse a una religión, es simplemente estar consciente de que usted inicia una nueva relación. ¿Por qué? Porque el cristianismo no debe ser visto como una religión. Al menos la fe cristiana es establecer una nueva relación con Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y empezar a ser distintos a lo que antes éramos. Esa es la nueva relación que Saulo había comenzado a tener. Es la nueva relación que ustedes y yo comenzamos a tener cuando un día confesamos a Jesús. De ser enemigos de Dios pasamos a ser amigos de Dios. Es lo que Pablo escribió más adelante cuando escribió a los cristianos en Éfeso, en Efesios 1:13, y les dijo, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, o sea, oyeron y lo creyeron, eso es el requisito fundamental para nosotros recibir la salvación, oír el mensaje del evangelio y creerlo, porque hay muchos que oyen el mensaje del evangelio y no lo creen. Esa gente no es salva. Si usted oyó el mensaje del evangelio y lo creyó, entonces usted es salvo, es decir, no tiene una condenación eterna en el infierno. Dice, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Gracias a la obra de Cristo, ahora podemos llamar a Dios papá, padre.
Y hacemos que haya hay un profundo agradecimiento en nuestros corazones por todo lo que ha hecho, el habernos rescatado de ese pozo de la desesperación, de esa vida tan pecadora que llevábamos, para ahora darnos la oportunidad de ser personas distintas. Eso muestra agradecimiento en nuestras vidas, ¿cierto? Esa es la santidad. Y realmente ninguna conversión es genuina si no se manifiesta a través de una vida santa, separada. No puede usted decirme que es cristiano si usted sigue todavía enlodándose en el pecado, si sigue usted haciendo las cosas que hacía antes. Ahora, es normal que un cristiano cometa pecados, absolutamente, no somos perfectos, vamos en camino a la perfección. Pero la diferencia es que ahora tenemos una conciencia de lo malo que hemos hecho y nos acercamos arrepentidos al Señor y Él nos perdona nuestros pecados. Pero hay personas que practican el pecado y no les importa. Van a la iglesia cristiana, todos los servicios que hagan, pero a ellos no les importa absolutamente nada. No hay una convicción acerca de su pecado. Lo hacen y mientras no le hagan mal a nadie, según ellos, lo seguirán haciendo. Esas personas no han logrado entender lo que significa la salvación. Por lo tanto, Saulo estableció una nueva relación con Dios como su Padre, ¿verdad? Ahora vemos el tipo de relación que Pablo tuvo con la iglesia de Dios, con la iglesia cristiana. Ahí en los versículos 12 al 19 vemos esta relación. Versículo 12 de Hechos 9. Le he mostrado en visión, está hablando Dios a Ananías, y estaba hablando acerca de Saulo, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. ¿Se acuerda? Pablo había quedado ciego con aquella luz sorprendente que encontró en su camino a Damasco cuando el Señor le habló. Él quedó completamente ciego, fue el único, los demás no, que iban con él, solamente Saulo. Pero vemos la respuesta de Ananías en el versículo 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan el nombre de Cristo. El Señor le dijo a Ananías, ve. Una palabra clara, una orden directa. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. No podemos nosotros creer ni pensar que un ser humano que creamos el peor de los seres humanos, sea su ex esposo o su padre o su mejor amigo que ahora es su peor enemigo, no podemos pensar que esa persona está lejos del alcance de Dios. Usted no sabe si esa persona se convierte en un instrumento de Dios. No podemos considerar a nadie insalvable porque esa prerrogativa le corresponde a Dios nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que simple y sencillamente someternos a la voluntad del Señor y hacer lo que Él nos indica. Nehemías trató de zafarse, como lo hizo Jonás, pero Nehemías era diferente a Jonás porque realmente se sometió. ¿Qué hizo Ananías? Dije Nehemías, ¿verdad? ¿Qué dijo Ananías? ¿Qué hizo Ananías? Ananías fue, dice el versículo 17, y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabía Ananías esto? Obviamente, el mismo Señor que se le reveló en esa voz, también le reveló esta información, desde luego. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo, recuperó fuerzas y Saulo se quedó unos días más con los creyentes de Damasco. Estableció una nueva relación con la iglesia del Señor. Adquirió una nueva relación con esta comunidad de creyentes allá en Damasco, gracias a que Ananías lo vinculó con esa comunidad de creyentes. Sin embargo, cuando se le dijo a Ananías que ministrara a Saulo, nota que al principio titubeó. No está por demás, él había escuchado de la fama tan terrible que tenía Saulo como el perseguidor de los seguidores de Cristo, de los seguidores del camino. Era atroz, era tremendo. Obviamente, el que Ananías fuera voluntariamente a ver a Saulo
Es como si en el tiempo de la Alemania nazi un judío fuera a entrevistarse voluntariamente con Hitler. Obviamente era un caso difícil, era un acto suicida. Pero Ananías había aprendido a escuchar a Dios, había aprendido a obedecer a Dios. Entonces él, sin entender cómo, sin entender las circunstancias, dejarle el resultado al Señor, se encaminó exactamente en el lugar, a la casa que le dijo y en el cuarto donde se encontraba Saulo, y habló con él. Jesús repitió la orden cuando él titubeó, le dijo: ve, él es mi instrumento escogido. Un ministerio que, por cierto, a Saulo le acarrearía mucho dolor. De modo que Ananías llegó al lugar exactamente como Dios se lo dijo, y me encanta aquí esto. Cuando llega con él y habla con él, Saulo estaba ciego, no podía verlo. Pero escucha la voz de Ananías que le dice: hermano. Era la primera vez que él escuchaba eso después de su conversión a Cristo, de un cristiano, hermano. Sin embargo, imagínense cómo reaccionaron los demás discípulos cuando se enteró la iglesia de que Ananías había sido enviado a hablar con Saulo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así? ¿El violento enemigo de la iglesia ahora debe ser recibido aquí con nosotros como un hermano? ¿El temido fanático perseguidor de los cristianos ahora debe ser miembro de la familia de Dios? Debes estar bromeando, Ananías. De veras, ¿qué te tomaste anoche, hermano? Sin embargo, él les explicó la revelación que había tenido, la visión que Dios le había dado, exactamente los detalles, cómo había ocurrido la conversión de Pablo. Y él se encaminó a hablar con él. Como buen doctor, aquí Lucas nos dice que cuando él impuso sus manos sobre él, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Solamente Lucas podría fijarse en esos detalles, ¿verdad? Pero después de haber sanado y haber explicado las implicaciones de la salvación a Saulo, Ananías procedió a bautizarlo. De este modo, Saulo ahora era recibido y aceptado públicamente como un hermano en la fe cristiana, a la vista de todos. Aunque algunos dudaran, pronto él les demostraría que su conversión era genuina. Ananías reconoció que este nuevo convertido tenía necesidades físicas y espirituales. Por eso fue que le preparó alimentos para que comiera, cobrara fuerzas. Había estado 3 días sin comer y beber agua. Había estado orando y orando. Finalmente el Señor había respondido. Él ahora había sido recibido como parte de la iglesia cristiana allí en Damasco. Era tiempo de que cobrara fuerzas y siguiera adelante. En el versículo 19 se nos dice que Saulo pasó varios días con esos discípulos que estaban allá en Damasco, tal vez aprendiendo más acerca de la nueva fe, acerca de las formas y de la liturgia cristiana, quizá al ser discipulado posiblemente por el propio Ananías en cuanto a los principios fundamentales de la fe cristiana. Saulo sabía que ahora pertenecía a esta comunidad que anteriormente él perseguía y trataba de destruir. ¡Qué cambio! Pero gracias a un hombre como Ananías, Saulo gozaba de una excelente relación con Cristo y con la iglesia de Cristo. Con razón, William Barclay se refiere a Ananías como uno de los héroes olvidados de la iglesia cristiana, porque fue el instrumento de Dios para acercarse a Saulo e introducirlo en su nueva vida espiritual. Vimos entonces el impacto y los efectos de la transformación del apóstol Pablo o Saulo en su relación con Dios, en su relación con la iglesia, y ahora finalmente vemos su relación con los incrédulos, con el mundo incrédulo, cuando se convirtió en un hacedor de discípulos. Vea lo que dice el versículo 20. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él, o sea, refiriéndose a Cristo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían a Saulo quedaban asombrados. ¿Qué acaso no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Y se preguntaban también, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? O sea, estas personas no eran parte de la iglesia cristiana, eran otros que estaban escuchando cómo Pablo predicaba el evangelio, eran personas inconversas. Pero la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era verdaderamente el Mesías enviado por Dios. Gracias a esta nueva relación con Dios que le permitió conocer más acerca de Él,
Gracias a esta nueva relación con la iglesia que le permitió ser parte de la comunidad cristiana, ahora encontramos a Saulo listo para embarcarse en una gran misión para hacer discípulos de todas las naciones. Conocer, ser y hacer son las tres palabras que nos permiten a nosotros entender lo que todo nuevo convertido necesita realizar en su vida. Debemos conocer a Dios y saber cuál es esa relación que Él espera que tengamos con Él. Debemos tener una nueva identidad ahora que somos cristianos y tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Aunque algunos estaban asombrados por las enseñanzas de Saulo, muchos simple y sencillamente por verlo a Él, predicar el evangelio con ese amor y esa pasión, a Él que conocían perfectamente bien por su fama, y algunos quizás le hubieran visto en otras ocasiones maltratar a los cristianos. El propio Saulo era una evidencia palpable de una transformación radical de este hombre que una vez perseguía a los cristianos y ahora era parte de la iglesia cristiana. O sea, eso era lo que respaldaba ese mensaje, el testimonio del apóstol Saulo o el apóstol Pablo. Recuerde, somos cristianos no porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Bien, acabamos de considerar la causa de la conversión de Saulo, que fue la gracia soberana de Dios. Esa misma gracia que nos alcanzó a usted y a mí. Ahora vimos un poquito que esa transformación de este rebelde obstinado de Saulo fue convertido en un predicador, en un heraldo del evangelio por todos lados. Esa transformación como creyente en Cristo trajo consecuencias, trajo resultados muy gratificantes. Consecuencias que también nosotros tenemos que duplicar en nuestras vidas o reflejar en nuestras vidas. La experiencia de la conversión de Saulo nos enseña que aún el corazón más duro puede ser renovado por la gracia soberana de Dios. Pero además, no debemos quedarnos satisfechos cuando una persona se convierte a Cristo. Hay trabajo que realizar. Necesitamos darle seguimiento. Ananías no tenía muchas ganas de darle seguimiento a Saulo por lo terrible que él era y la fama que él tenía. Sin embargo, se atrevió a hacerlo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a aquellas personas que recién vienen a Cristo para poder darles seguimiento y ayudarles a caminar en su nueva fe espiritual. Es por eso que estos 6 puntos que voy a comentar con usted, sacados aquí de la experiencia del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, son puntos que usted y yo tenemos que asegurarnos que estamos siguiendo en nuestro desarrollo espiritual ahora que estamos en vías a la transformación como cristianos. Este proceso de transformación involucra 6 pasos. El primero, conectar. Conectar. En aquel camino a Damasco, Jesús confrontó a Saulo con la realidad de su necesidad de conectar con él. Inmediatamente después de ese encuentro, el Señor envió a un creyente maduro para ministrarle. Ese creyente fue Ananías. Ananías se convirtió en su amigo y en su defensor ante los otros cristianos. Y también se convirtió en un guía en esta nueva vida que Saulo comenzaba. Imagínense, ya de por sí es difícil el saber que Cristo transforma nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar. El poder entender esas cosas es complicado. Necesitamos a alguien que nos explique cuáles son las implicaciones de la nueva vida que tenemos en Cristo, las implicaciones de la salvación. Por eso es importante ayudar a esa persona. Bueno, nosotros, así como Ananías, debemos ser capaces de acercarnos a una persona para conectar con esa persona. La iniciativa que hemos empezado aquí en la iglesia de tener hospitalidad con las personas que nos visitan cada domingo no se debe únicamente limitar al culto del domingo en la mañana. Tiene que llevarse hasta nuestras casas, hasta nuestras relaciones personales con compañeros de trabajo o de escuela. Debemos ser hospitalarios, debemos conectar con la gente para conectarlos con Dios y con el pueblo de Dios. Esa frase ha determinado una propuesta que nosotros como iglesia queremos conocer como nuestra misión. Y la misión de la iglesia de aquí en adelante queremos que sea esta. Stonebriar en español existe para conectar a todas las personas con Dios y su iglesia para su gloria. Usted en su boletín ve que aparecía un lugar donde nadie camina solo. Nosotros queremos ser más apegados a la realidad que nos toca vivir.
Por eso la nueva visión que queremos implementar es que Stone Briar en español existe para conectar a todas las personas con Dios y su iglesia para su gloria. Ahora, no solamente Ananías conectó con Pablo, hizo algo más. Fíjense muy bien qué sucedió. Lo discipuló. Saulo fue discipulado. Ananías se convirtió en el mentor de Saulo, por así decirlo. Saulo tenía preguntas, Ananías le ofreció respuestas. Eso es el proceso de discipulado. El poder sentarnos con una persona y tratar de responder a las preguntas que pueda tener. Saulo necesitaba el compañerismo de alguien que ya había experimentado una transformación. Eso es el discipulado. Poder contarles a otros de la experiencia que hemos tenido en la nueva fe cristiana. Ananías se convirtió en su primer compañero cristiano. Eso es discipulado. El poder tener compañerismo con otros que tienen la misma fe que nosotros. De por sí ya es una experiencia difícil el cambiar de un estado a otro. Es decir, dejar de ser un pecador y seguir siendo un pecador, pero ahora regenerado en la nueva vida en Cristo, ya es difícil. Las amistades lo critican a uno, los familiares lo pueden a uno a criticar y hasta aborrecer, pero uno tiene que tener el amor y el compañerismo de la nueva familia que Dios nos da. Por eso necesitamos nosotros caminar juntamente con alguien que ya ha pasado por estas cosas para que nos ayude como mentor en esta nueva vida espiritual. Eso es el proceso de discipulado. La iglesia, Stone Briar en español, ofrece clases de discipulado para aquellos que quieren aprender a ser discipuladores. Y la demanda es mucha. Yo voy a hacer este anuncio ahorita y les puedo asegurar, hermanos, que a la vuelta de unas cuantas semanas voy a tener una gran cantidad de personas que quisieran ser discipuladas. Pero ¿saben qué es lo triste? Que no hay personas que puedan discipular a otros, mejor dicho, que estén dispuestas a discipular a otros, aunque puedan hacerlo. Así que reto a ustedes que tienen años en la fe, a ustedes que ya estudiaron en el seminario de Dallas este curso, a ustedes que ya tomaron el entrenamiento de discipulado, por favor, súmense. Necesitamos su ayuda, porque estoy seguro que hay personas que quieren ser discipuladas y es necesario que lo hagamos. No es tan complicado, no tiene que tener un grado de seminario, simplemente es compartir su vida con alguien más, como lo hizo Ananías con Saulo en esta ocasión. Así es que el discipulado lo tenemos disponible. Si usted quiere un discipulado, acérquese con el pastor Rafi, con Ignacio, con Angélica, conmigo, con cualquiera de los maestros de escuela dominical, porque tenemos nosotros mucho que ofrecerle. En tercer lugar, debe unirse a la iglesia. Ananías no tenía que soportar este cargo él solo. Rápidamente presentó a Saulo a la comunidad de creyentes en Damasco. Ellos a su vez ayudaron a Saulo a determinar lo que tenía que hacer a continuación. Se unió a la iglesia, fue parte de esa comunidad de creyentes. Ellos apoyaron cuáles eran sus convicciones. La iglesia ayudó a Saulo a comenzar a reescribir su propia teología y también a conocer mejor a Jesús como el Mesías. El apoyo de la comunidad de creyentes contribuyó en la siguiente etapa en el caminar espiritual de Saulo de Tarso. La iglesia está preparando una clase de membresía para todos ustedes que se llama Descubriendo Stone Briar en español. Próximamente va a escuchar usted que vamos a tener esta clase para todos. Porque aunque usted diga que tiene 15 años de venir a la iglesia, quizás usted nunca ha entendido cuál es el fundamento de nuestra fe como iglesia. Y desearíamos que usted tomara esa clase de membresía. Hay 300 adultos aquí en la iglesia. De acuerdo a nuestra información, a nuestros datos, solamente hay 70 personas que son miembros de la iglesia. Usted todavía no es miembro de la iglesia. Es importante ser parte de la iglesia. Es importante que usted sea parte de esa comunidad porque el Señor quiere utilizarle como instrumento para alcanzar a otras personas. Así que cuando escuche la siguiente clase de membresía, esperamos que usted también pueda anotarse. Número 4, recibir preparación teológica. Aunque Saulo saltó del evangelismo y de la predicación, en el mismo instante en el que él se sintió listo, no tuvo que tener un grado de doctor para poder enseñar a otros lo que había aprendido. Él contó su propia experiencia en el camino de Damasco y fue obvio que el llamado al ministerio fue palpable y él no podía esperar más. Sabía que tenía un mensaje urgente y ese mensaje urgente era que el evangelio debía ser escuchado por todos lados. Tal vez él se encontraba estudiando, pero también cuando vemos la carta que escribió a los hermanos en Gálatas 1:17, dice que después de la experiencia allí en la ciudad de Damasco, él pasó un tiempo en el desierto de Arabia.
Tal vez estaba él meditando, comunicándose con el Señor, incluso recibiendo una revelación especial de parte de Jesús en cuanto al nuevo ministerio que Dios iba a poner en sus manos. Bueno, nosotros queremos retarle a usted. Tenemos nosotros clases del instituto en colaboración con el Seminario Teológico de Dallas, pero también en clases que vamos a tener aquí para prepararle a usted teológicamente. Esté atento en participar en ellas. No sea de las personas que oigan qué clases se van a ofrecer, sino que sea de las que toman acción y aprenden esa nueva clase. Este semestre, todas las 3 clases que ofrecemos en la mañana van a enseñar la misma materia. Y es entender lo que es seguir a Cristo en la obra. Por eso usted recibió ahí en el boletín una hoja con información de un curso que se llama Sígueme. Usted va a ser desafiado por ese material, pero sobre todo por la Biblia, a saber qué es lo que tiene que hacer un seguidor de Cristo. Así es que le invito, si usted no se ha anotado, que se anote hoy mismo, que comenzamos próximamente. En número 5, Pablo desarrolló un ministerio. Mucho antes del llamado a trabajar con los gentiles, a irse a plantar iglesias por todos lados, allá en Antioquía, y su famosa despedida con Bernabé, en este primer encuentro Saulo fue trasladado a su ciudad natal de Tarso y comenzó a llevar a cabo un ministerio. Por 10 años pasó estudiando y trabajando en la obra ministerial en ese lugar. Aquí tenemos muchas áreas en las que ustedes pueden descubrir cuál es el ministerio que Dios tiene y usted puede empezar a usarlo. Y finalmente, él se reprodujo como creyente, con un propio desarrollo ministerial bien encaminado. El apóstol Saulo estuvo listo para ser transformado de un fariseo perseguidor de la iglesia en el apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles. Y comenzó a reproducirse como creyente. Su testimonio se convirtió en la base de un ministerio evangelístico mundial por medio del cual su propia fe llevó a otros a la fe en Cristo. Y es exactamente lo que Dios quiere, que todos los cristianos, no solamente los de Stumbra en español, pero todos los cristianos del mundo puedan estar haciendo. Que se conviertan en discípulos, que hacen discípulos, que a su vez hagan más discípulos de Cristo. No se puede conformar usted con recibir la enseñanza. Usted tiene que dar esa enseñanza a alguien más. Y así sucesivamente hasta que la última persona del planeta pueda ser alcanzada con el Evangelio de Cristo. Es por eso que ahora tenemos una propuesta de la visión que tenemos como iglesia para los próximos 5 años. Una visión que aún no está lista, pero la lanzo desde este momento para que usted entienda, basado en la experiencia del apóstol Saulo, la experiencia que nosotros hemos tenido de a dónde queremos llegar. Como iglesia, nuestra visión es esta propuesta: demostrar nuestro amor a Dios y a los demás al transformar a cada creyente en un discípulo que haga discípulos de Cristo. Demostrar nuestro amor a Dios y a los demás al transformar a cada creyente en un discípulo que haga discípulos de Cristo. El proceso de discipulado es una respuesta comprensiva a la invitación de Jesús de conocer a Dios, al recordatorio de Jesús de ser el pueblo de Dios y al mandato de Jesús de hacer la obra de Dios. Y esa es la obra del discipulado. En Mateo 28 lo dejó muy claro. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todas estas cosas. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su obra. Ese es el deseo más grande del Señor. Y el deseo de nuestra iglesia es que todos podamos convertirnos en discípulos, que hagan discípulos, que a su vez hagan discípulos. Es por eso que a partir de ahora, cuando usted entró por las puertas de este edificio, vio banderas que decían 2 frases: Love God, love others. Traducido al español es amar a Dios, amar a los demás. Esa es nuestra visión. Amar a Dios, amar a los demás. Queremos que la gente sepa que amamos a Dios y amamos a los demás, ya sean creyentes o inconversos, de la manera en que nosotros nos convertimos, cada uno de nosotros, en un discípulo de Cristo que hace discípulos, que a su vez haga discípulos de Cristo. Esa es la visión de Dios para esta iglesia y esperamos que usted se sume a esta visión. Todo nuevo creyente vuelve a ser una nueva criatura. Ahora la pregunta es: ¿está usted dispuesto a crecer como creyente en Cristo o se quedará estancado en su conversión? Si usted no da muestras de una santidad, si usted no da muestras de ser un discípulo que discipula, si usted no da muestras de que usted ha sido transformado, entonces usted nunca ha comprendido lo que significa convertirse a Cristo.
Usted nunca ha comprendido las implicaciones de la salvación. No puede haber personas que son salvas que no estén en este momento contando y compartiendo su historia con alguien más. Así es que yo le reto a usted en este día, piense en quién puede ser un Pablo para usted. ¿Quién puede ser un mentor en su vida? ¿Quién puede usted discipularle? No se requiere de un material, se requiere de una relación. Pero también piense en quién puede ser un Timoteo para usted. El Señor lo dejó muy claro en 2 Timoteo 2:2, que ese es el lema de nuestra visión. Enseña estas verdades a hombres fieles que a su vez enseñen a otros y que a su vez enseñen al resto de la congregación. La tarea es ardua, hermanos. Esto apenas es el principio y comienza a ser una aventura de transformación en nuestras vidas. ¿Está usted listo? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, esta relación que usted quiere que nosotros emprendemos involucra conocerle a usted cada día más como nuestro Padre Celestial. Involucra, bendito Dios, también el poder ser la iglesia donde quiera que estemos. Ser el cuerpo de Cristo en la escuela, en la casa, en el vecindario. Que otros puedan ver cómo es usted en nuestras vidas, Padre. Poder reflejar su imagen. E involucra también hacer la obra que usted nos ha encomendado, la obra del Señor. Si estas tres nuevas maneras de relacionarnos con Dios, con los demás, puede manifestarse en nuestras vidas, podemos entender, bendito Dios, que usted realmente está haciendo su obra en nosotros. Padre, aquí nos encontramos dispuestos a ser obedientes. Estamos dispuestos, Señor, a caminar con usted el siguiente paso de nuestro caminar espiritual. Pero para eso necesita usted despertarnos, Señor, de este letargo espiritual en el que hemos estado dormidos por tanto tiempo como creyentes y como iglesia. Ayúdanos a saber, Padre, que el mensaje del Evangelio es urgente. Personas mueren sin Cristo en sus vidas cada día y van al infierno. Pero, Padre, no esperemos a que las circunstancias se vuelvan difíciles como en la iglesia del primer siglo, donde hubo persecución, donde hubo muertes, donde hubo, Señor, tantas injusticias para los cristianos, que podamos nosotros ahora, en este instante, entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es amar a Dios y amar a los demás, haciendo discípulos que hagan discípulos de aquel que nos amó tanto como fue Jesucristo. Padre, en su nombre nos encomendamos a cada uno y queremos ser obedientes hasta el final. Todos decimos amén.